Buenas noches. Por medio de este video voy a explicar lo que son los elementos de una demanda. Recordemos que existen leyes, códigos que nos van a decir exactamente cómo realizar determinadas cosas, cómo es que se va a llevar paso a paso un juicio, y en este caso nos va a decir qué es lo que debe de contener un escrito de demanda. Por ejemplo, vamos a empezar por lo que es el rubro, que va en la parte superior derecha, en donde nos va a indicar primero el nombre del actor, es decir, quién es el que está demandando, versus y el nombre del demandado. Posteriormente, en la parte inferior del lado izquierdo nos va a decir el nombre de la autoridad que va dirigido, juez de lo familiar en turno, o el tribunal, o ante qué juzgado. Claro que posteriormente vamos a saber a quién fue turnado, quién va a llevar el juicio, y ya vamos a tener exactamente el nombre y ante quién va a tener que ser llevado. Después viene el primer párrafo, en donde se va a describir, número 1, el nombre del que suscribe el escrito. Va a llevar el nombre completo. Vamos a ver si lo va a hacer el nombre propio, porque va a ser por mi propio derecho, o si va a llevar un representante, va a llevar su nacionalidad, va a llevar un domicilio para vivir, para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de diligencia que realice la autoridad a esta persona que va a ser el actor. Por lo tanto, cuando se requiera realizar algún tipo de notificación, se va a acudir el notificador directamente a esta dirección. Además de que si va a tener un representante abogado, también va a tener que identificarse, va a tener que brindar su cédula, quién la expide, y además una dirección para que también pueda ser notificado. Y para terminar este párrafo, se debe de terminar usualmente con la frase de: ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer. Y pasamos ahora entonces a la parte central del escrito, o el cuerpo del escrito, en donde se caracteriza por tener los hechos, el derecho. Número 1, en los hechos, ¿qué va a suceder? Pues ahí se va a describir por puntos, por párrafos, de forma ordenada, así como tal como fue sucediendo en el tiempo. Primero se describe todo lo que sucedió, todos los hechos por los que se está generando esta demanda, este escrito de demanda. Y tiene que ser cronológicamente, tal como se fueron dando los hechos. Deben de ser concisos, deben de ser claros, no debe de haber ambigüedades o cosas que no sean posibles. Tienen que ser los hechos tal cuales fueron, porque recordemos que en base a los hechos se tiene que probar, y obviamente se tiene un derecho que proteger en base a los hechos. Entonces se escriben los hechos como fueron sucediendo las cosas, paso por paso, y después viene el derecho. ¿Qué significa esto del derecho? Que se va a poner el fundamento legal que nos va a ayudar a respaldar lo que se va a solicitar posteriormente. Es decir, que por ejemplo, en los hechos, que hubo una persona que no cumplió un contrato. En los hechos, primero llegaron, hubo manifestación de voluntades, acuerdo de voluntades, por lo tanto ambos celebraron un contrato, el cual manifestaba que se comprometían a que en determinado tiempo tenían que realizar un trabajo, por decirlo, y que ni siquiera transcurrió el tiempo y terminaron. Una de las partes dijo: no, ya no. Entonces esos fueron los hechos. Primero se reunieron, hablaron, celebraron el contrato, firmaron, empezaron a realizar lo establecido, pero posteriormente se terminó, una de las partes no cumplió. Bueno, eso fue en hechos. En derecho se va a establecer qué artículos van a fundamentar acerca de la rescisión de contratos, incumplimiento de contratos, etc. ¿Qué es lo que va a respaldar lo que vas a pedir a continuación? Porque posteriormente
se caracteriza por tener una frase que dice: a usted, se le pone una C, juez, atentamente pido se sirva. Y entonces vienen los puntos petitorios. ¿Qué es lo que se le va a pedir al juez? Que se le tenga por presentado en tiempo, en forma, que haga, que dé ese análisis conforme a los hechos, a las pruebas, al derecho, y que resuelva en favor, etcétera. Todo lo que se está pidiendo, que se le pida que o continúe el contrato o que pague indemnización por el incumplimiento de ese contrato. El chiste es de que en los puntos petitorios es lo que se le va a pedir, lo que se está solicitando. Todo esto debe de estar fundamentado desde los hechos y el derecho. Todo tiene que estar adecuadamente ensamblado. Todo tiene que estar hacia un mismo punto, que va a ser los puntos petitorios. Todo debe estar fundamentado para los puntos petitorios. Posteriormente se caracteriza porque va a decir: protesto lo necesario. Y entonces ya viene el lugar, la fecha y el nombre. Bueno, con la firma, obviamente. Y por ejemplo, aquí tengo un libro que es un formulario práctico forense en materia familiar. Y por ejemplo, aquí, a ver si se alcanza a percibir. Por ejemplo, esto es una demanda en donde aquí podemos ver el rubro, en donde aquí iría el nombre del actor versus demandado. Y aquí ya podemos ver ante quién va a ir. Aquí dice: sé juez de lo familiar en turno. Porque todavía no sabemos bien quién va a ser hasta que ya vaya avanzando el procedimiento. Y aquí dice: promoviendo, aquí diría por mi propio derecho. Y por ejemplo, aquí, como lo dije, al final nos dice: ante usted respetuosamente comparezco y expongo. Entonces aquí ya viene toda la situación de los hechos, de qué es lo que está solicitando. Aquí está, los hechos. Número 1, como lo dije, va a ir numerado cómo es lo que está sucediendo, con fecha tal. Aquí, en este caso, está designando un tutor, quién, ante qué juzgado. Número 2, cómo es que lo acredita. Entonces vamos a poder ver que todo tiene un procedimiento y elementos para incluso poder realizar una demanda. Y después de los hechos vamos a ver cómo viene el derecho, en qué se fundamenta. Son aplicables en cuanto a fondo los artículos, y escribe cuáles son los artículos, qué fracción, de qué, del Código Civil para el Distrito Federal. Por lo tanto, ya que se fundamentó conforme a la ley los hechos y lo que se pretende pedir, ya se pasa a los puntos petitorios. Y como lo dije, a usted, ciudadano juez, atentamente pido se sirva. Esa frase es fundamental, en donde inicia con el primer punto petitorio: tenerme por presentado con este escrito y demás documentos que exhibo. O segundo, tener por reconocida la calidad de tutor. Tercero, con la copia simple de la demanda, documentos que acompañan, correr traslado. Aquí está pidiendo que se corra traslado. Y por ejemplo, aquí tiene 7 puntos, entonces son 7 cosas las que está solicitando. Y posteriormente la frase que dice: protesto conforme a derecho. Y ya viene el lugar, la fecha y la firma del que suscribe. Entonces básicamente este es un formato que deben de llevar todos los escritos por lo general, y porque así lo establece la ley como mínimo. Son requisitos básicos para poder presentar un escrito. Y espero que haya quedado claro. Son puntos sencillos que hay que estar leyendo, porque hay que saber redactar adecuadamente lo que se está pidiendo, cómo se van a describir los hechos y cómo se van a fundamentar. Porque si esas partes se tienen adecuadamente
sujetas entre ellas, que tienen coherencia, pues se va a tener un escrito de demanda, un proceso que va a tener un punto a favor. Porque claro, intervienen muchísimos factores, pero si tenemos desde el principio un escrito bien redactado, con una estructura adecuada, ya vamos a ir generando cierta presencia, una forma en la que va a ver el juez que está ante una persona que tiene conocimiento de lo que está haciendo. Y bueno, muchas gracias.